que ellos, a medida que se van presentando esos ataques, son más agudos. Esos ataques son más agudos. Y llega un momento en que Kant tiene un ataque de asma y él se le van los signos vitales. Y entonces ya lo consideraron muerto. Sí, por ahí a los 9 años le ocurre ese episodio, entonces, pero después de unos 20 minutos él vuelve a vivir. Entonces, ay, qué milagro, que volvió Kant, que no sé qué, que eso es un milagro de Dios. Y a él le preguntaban, bueno, ¿y cómo hizo usted para volver así? Entonces él decía, no, es que yo cada vez que presiento que me van a dar esos ataques, yo me concentro y digo que no me voy a morir y que volveré pronto. Y hago ese uso de mi fuerza racional. Les decía eso desde pequeño. Bueno, pues llegaron los 12 años y Kant no murió. Y empezó a pasar el tiempo, la adolescencia, y Kant ya se le empezaron a ir como los ataques. Sí le daban los ataques de asma. En esa época, imagínense, Kant murió en 1804, es decir, que del 24 al 804 duró 80 años, y en una época en que Europa la esperanza de vida eran de 60 años. Entonces, eso resultó muy curioso que los médicos dijeron que él iba a morir a los 7 o antes de los 7, y sin embargo vivió hasta los 80. Él pues ya joven se matricula en la Universidad de Königsberg y termina la carrera de matemáticas. Cuando él termina la carrera va y le dice al rector que por favor le dé trabajo. ¿Sí? Entonces el rector le dice que no, que él no está necesitando matemáticos. Entonces Kant le dice, no, es que yo no vengo a pedir trabajo de matemático, yo vengo a pedir trabajo de filósofo. ¿Y cómo así? Si esa carrera, eso se daba en la Edad Media, pero esa carrera de filosofía ya no se da. Entonces Kant dice, no, es que ese es el problema, que no se da y debe darse. Entonces yo vengo a proponerle que abramos la carrera de filosofía, el programa de filosofía, y le pasa un proyecto, y el rector se queda pensando y dice, ole, este man me convence, tiene razón, pero tengo eso que presentarle ese proyecto al consejo directivo, porque eso no es así como así. Sin embargo, el rector le dice, no, pues venga, yo le doy trabajo yo le doy un trabajo. Entonces le dio un trabajo de asistente del bibliotecario. Sí, era de ayudante y lo acepta. Entonces Kant le dijo, claro, pues Kant estaba feliz porque él estaba rodeado de libros. Un tipo, era un lector que devoraba libros. Entonces, literalmente. Entonces, se fue consolidando el proyecto y sí, Kant se le aprobó la cátedra de filosofía. Igual esa cátedra sirvió de ejemplo para todas las universidades de Europa. Entonces él daba ya la filosofía moderna como tal y empezó a predicar eso que yo les cuento, que la ética es una ética formal, ¿sí? Una ética como tal. Kant vivía solo, pero él era digámoslo así, que un soltero muy codiciado en Königsberg, porque pues vivía solo, tenía su dinero, era un maestro ya famoso, él ya daba conferencias, escribía sus libros, y, pero entonces él tenía un hábito, o tuvo, y toda la vida lo tuvo, que él era muy rutinario, el tipo era, como dicen por ahí, psicorrígido. Entonces él todas las cosas, todos los días las hacía siempre a la misma hora. ¿Sí? Era como un relojito. De hecho, a él lo apodaron el reloj de Königsberg. Ese fue el apodo que le pusieron. ¿Por qué? Porque en esa época, estamos hablando del siglo XVIII, los relojes de esa época pues eran relojes de cuerda,
relojes inmensos. Quien tenía un reloj pues era una persona rica, o esos, los relojes eran de péndulo o de cuerda y estaban en las casas más acaudaladas, más prestigiosas. Los religiosos eran que tenían relojes. Y quien era el que encargado de sincronizar los relojes en la catedral de todas las catedrales de Europa, pero en Königsberg, era el sacristán y se especializaba en eso. Entonces la cuerda duraba de 6 a 12 horas. Habían relojes de 6 horas y habían relojes de 12. Entonces ellos estaban muy pendientes que la cuerda no se acabara, esas poleas y esos piñones que iban tensados. Entonces a volverlos a tensar, porque donde se acabara la cuerda y dejaran parar el reloj era un problema. ¿Sí? Quedaba todo el mundo sin saber la hora y tocaba traer expertos a otra vez a eso. Pues resulta que el sacristán de Königsberg le llegó el chisme que había un profesor muy rutinario que se llamaba Immanuel Kant y que hacía todas las cosas a la misma hora. Entonces lo siguió e hizo una bitácora. Y él iba diciendo, el maestro Kant de a las 5 sale de la casa, a las 5:10 pone el pie derecho sobre el andén del parque, a las hasta 7 de la mañana llega a la universidad, porque él siempre estaba a pie y se desplazaba a pie. Y la otra característica es que él nunca se detuvo, él siempre estaba en movimiento, pero él llegaba a la universidad, llegaba a su escritorio, llegaba al salón, y en el salón llegaba y siempre daba los mismos paseos por entre los puestos, por entre los pupitres, y ya los estudiantes lo tenían detectado. Este man siempre hace lo mismo. Habla cosas diferentes, muy interesantes, pero siempre da el mismo paseo por todas partes. Entonces los estudiantes también le decían el reloj, mi maestro el reloj, y le preguntaban la hora. Al principio lo hacían por molestarlo, pero ya después, de una forma muy seria, le preguntaban la hora y él respondía, ¿sí? La hora, el minuto, el segundo, sin detenerse y sin mirar a ningún lado, ¿sí? Que de día o de noche. Entonces no era que miraba el sol, no, porque él tenía ya todo calculado, era de ese talento, era Immanuel Kant. Entonces él, como hacía todas las cosas al mismo día, de lunes a viernes, los sábados tenía otra rutina y los domingos tenía otra. Los domingos tenía la rutina de dar un paseo por el parque frente a la iglesia, y una vez en uno de esos paseos la rutina cambió. Él se quedó mirando algo y la rutina lo hizo que cambiara. Adivinen qué miró él. ¿Qué fue lo que él miró? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué puede detener a un hombre soltero, con plata e inteligente? ¿What? Venga, miro al chat a ver si alguien escribió algo. Bueno, a él lo detuvo una mujer. Él se quedó mirando fijamente a una mujer. Entonces, después él reacciona y dice, uy, pero ¿yo qué hice? ¿Sí? ¿Yo qué hice? Alteré toda mi rutina. Resulta que él, sin embargo, llegó a su casa y seguía pensando en esa mujer, pero qué mujer tan divina, qué mujer tan bonita, decía él. Y él dijo, bueno, ya mañana será otro día, mañana es lunes. Pero se dio cuenta que el lunes la siguió pensando, el martes seguía pensando, el miércoles seguía pensando en esa mujer. Y él empezó a pensar que él estaba enfermo. Dijo, esto nunca me había pasado, estoy enfermo. Porque él siempre decía que la razón era lo que dominaba todo. Kant inicialmente era racionalista. Todo está en la razón. ¿Sí? Todo está en la razón. Entonces dijo, bueno, la única forma
para saber si yo estoy bien o estoy mal es volver el domingo, buscar a esa mujer y qué tal que los sentidos me hayan engañado y no sea lo que yo espero y que no sé qué. Efectivamente, se fue el domingo y justamente a la misma hora ya que iba saliendo de la misa, volvió y la vio, iba con la mamá. Pero él volvió y se detuvo, alteró otra vez su rutina, pero él se detuvo, se queda mirándola y pasó algo que él nunca se imaginó que iba a pasar, que ella también lo miró y se sonrió y le hizo como una mirada coquetona y siguió caminando. Pues eso sí que peor, porque entonces Khan a partir de ahí, digámoslo así entre comillas, se enamoró, él se enamoró. Entonces ahí sí no dejaba de pensarla. Dijo, esto tengo que acabarlo, esto tengo que acabarlo. Entonces él contrató un mensajero y escribió una nota, se tomó el tiempo para escribirle una nota y dijo, búsqueme a esa mujer, le entrega esto donde él le ponía una cita y ella le acepta la cita, conversaron, pero él vivía muy preocupado porque estaba haciendo cosas que antes no hacía. Y entonces eso lo atormentaba. Entonces decía, es que eso altera mi razón. Esto que me está pasando es muy raro. Sin embargo, bueno, digámoslo así para abreviar, ellos se ennoviaron y, y entonces ya Khan contrató, fue a un cochero, ¿sí? A un señor de una carroza, un carruaje, y ese señor lo recogía en la universidad a las 5 y a las 5:30 le estaba recogiendo a la novia, daban un paseo de 1 hora exacta, la dejaba a ella y él se quedaba en su casa. Entonces ya, pero cambió la rutina, él descansó, pero él también pensó, y esto no puede seguir toda la vida así. Entonces, ahí él le propone matrimonio, ella lo acepta, se hacen las invitaciones, pues era el matrimonio del año, porque según eso ella era de familia muy rica, noble, digámoslo así, y él era pues el soltero de Königsberg, el chacho. Entonces, todo invitaciones y cosas, y resulta que la víspera del matrimonio, ya cuando todo estaba hecho, el vestido, la cena, el banquete, él llama al mismo mensajero que llamó la vez pasada para ponerle la primera cita y les manda una nota diciéndole que no se casa, que no se casa, y eso fue el escándalo más grande porque Khan, pues, Khan era Khan. Sin embargo, dejó plantada a esta muchacha. ¿Qué dice Kant entonces acerca de la ética como tal? Entonces dice Kant, nosotros vivimos en el mundo y actuamos por varias formas. Actuamos por el querer, actuamos por el deber y actuamos por el no querer. ¿Cómo así? Entonces cuando él dice que actuamos por el querer, ¿sí? Es cuando yo quiero hacer las cosas, pero ese querer está ordenado por otro. ¿Ya? Es decir, entender a Kant es un poquitín complicado, de ahí la importancia de la clase. Pero como vamos a leer un texto de él, eso nos lo va a clarificar. Entonces él dice, vean, todos en el mundo actuamos por dos imperativos. El imperativo categórico y el imperativo no categórico. Cuando yo actúo por el imperativo no categórico, es que yo actúo por un fin. ¿Sí? Yo actúo por un fin. Es decir, yo persigo algo, pero quiero recibir algo a cambio de eso. Ejemplo, ¿alguno de ustedes de pronto dice en su casa, le dice a sus papás, bueno, yo tengo
eh, un paseo de fin de semana. Voy a ir, papá, necesito que me financie ahí. Mamá, ¿me da permiso? Sí, entonces, sí, pero, pero, entonces le pone una condición. Sí, pero usted tiene que arreglar muy bien su cuarto, tiene que ganarse los puntos. Y el papá también dice, bueno, yo le voy a dar un billetico, pero me tiene que lavar el carro, me tiene que ¿sí? Entonces, es cuando yo persigo un fin, pero ese fin es condicionado. Entonces yo actúo, sí, yo quiero hacerlo, pero bajo una condición. Cuando él dice yo actúo por el querer, es porque yo quiero lograr eso a costa de lo que sea. ¿Sí? A costa de lo que sea. Si es que yo lo quiero. Cuando actúo por el deber, no es que yo tenga que cumplir un deber, es que así debe ser, es que así debería ser. ¿Sí? Entonces, si yo actúo por el querer, es porque yo estoy actuando, eh, estoy en camino a ser mayor de edad, dice Kant. ¿Sí? Es porque, sí, yo voy a lograr algo, pero a mí me exigen algo, entonces voy a cumplir eso. En cambio, si yo lo hago porque a mí me nace, es porque debe ser así. Voy a darles otro ejemplo. Si ustedes auscultan la plataforma de Tu Aula Media y ven que para el taller 4 el tema que sigue es Kant, ¿sí? Yo creo que muy poquitos lo hicieron. Buscaron cuál será el tema que sigue. Dice, bueno, entonces ahí hay una lectura para ese taller, la voy a hacer. El profesor no me dijo que la hiciera, ¿sí? Pero la voy a hacer porque dice, quien actúa así lo hace por el deber. Y ese es según Kant, es un mayor de edad. ¿Sí? Para Kant la mayoría de edad no se da en los años de vida, sino en la capacidad de servirse a sí mismo sin utilizar a otro, sin que otro haga las cosas por uno. Seguramente si yo el martes pasado les digo a ustedes, bueno, dentro de 8 días vamos a ver a Kant y deben traer leído un texto que se llama ¿Qué es la ilustración de Kant? Porque voy a hacer control de lectura. Entonces, sí, muchos lo leen porque están buscando obtener una nota a cambio de. Y entonces, ¿qué pasa? Que a mí me están diciendo qué es lo que debo hacer. ¿Quién le está diciendo? Pues el profesor. Entonces, Kant dice, todos en la vida caminamos en esta vida, vivimos en esta vida, esperando que nos digan qué tenemos que hacer. Así vivimos todos. Entonces somos una manada de menores de edad. Nadie es capaz de ir adelante sin que el otro le toca o le diga qué tiene que hacer como tal. ¿Sí? Y está el que actúa por el no querer. El que actúa por el no querer es que sabiendo que lo tiene que hacer, no se le da la gana hacerlo. Entonces dice, el primero es un menor de edad porque le dicen, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Y si no lo hace, hay un castigo o hay una sanción. O no obtiene tal cosa. El segundo es un mayor de edad porque lo hizo sin que nadie le dijera que tenía que hacerlo. ¿Sí? Bueno, y el que no se le dio la gana hacerlo, no, él ni siquiera es humano. ¿Sí? Por eso se entiende lo que al principio les decía. ¿Qué es la ética para Kant? La ética para Kant es actuar con mayoría de edad porque todos somos humanos y nacimos y llegamos a este mundo llamados a ser buenos. ¿Sí? Pero si no actuamos como buenos, si no actuamos por nuestro propio entendimiento, sino que otro nos haga, entonces actuamos en esta vida, estamos tratando de crecer y nunca llegamos a crecer. Pero el que no hace las cosas como debe hacerlas es que no es humano.
Sí, es así de sencillo. Bueno, recuento que pasaron 3 años después de que Khan dejó plantada a esta muchacha. Y él seguía con sus rutinas y iba para allí, con su rutina, iba para allá y con su rutina. Y volvió y se fijó en otra chica, también muy bonita, de muy buena familia, acaudalada. Y la misma situación, le mandó una cita, se ennoviaron, se enamoraron, le propuso matrimonio y ella le dijo, no, porque usted tiene antecedentes, usted dejó plantada a fulana y a fulana y a fulana. No, 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 no. Esa vez es porque yo quería demostrar que la razón domina la emoción. Pero yo estoy perdidamente enamorado de usted y ya está. Y bueno, con la carreta que manejaba acá la convenció, le propuso matrimonio, las tarjetas de invitación, campanas al vuelo. Llegó la víspera y todo el mundo decía, no, ese man la va a dejar plantada. No. Llegó el día del matrimonio, la hora, tan puntual como siempre llegó. Claro, siempre llega el hombre. Llegó y empezaron a transcurrir los minutos. Y esta señora no llegaba. Entonces, claro, la gente murmuraba. La venganza, eso lo va a dejar plantado. Nadie se quería perder esa boda, la boda de Khan, la segunda. Bueno, el segundo intento. Pero bueno, por fin llegó. Pues todo el mundo respiró. Uf, bueno, sí va a haber boda. Y el padre empezó la ceremonia hasta que llega el momento culmen de dice, señorita fulana de tal, ¿usted acepta al señor Emanuel Khan como esposo? Sí, señor, acepta. Señor Emanuel Khan, ¿usted acepta a la señorita fulana de tal por esposa? Y él responde, no, no acepto. Y entonces él pasa al púlpito, es decir, al atrio arriba, hacia el púlpito, a un balconcito que tenía en las iglesias antes. Y dijo, me da mucha pena con ustedes, yo a esta mujer la adoro, la amo, pero yo cometí un error muy grande la vez pasada, la vez que yo tampoco me casé, hoy tampoco me voy a casar, pero esa vez yo cometí un error y es que yo mandé a decir con alguien que no, actué como un niño, como un menor de edad. Hoy, delante de todos ustedes, pongo la cara y vengo a decir que no me caso con esta mujer que amo, ¿sí? Y no voy a usar intermediarios porque quiero actuar como mayor de edad. Quiero servirme de mi propio entendimiento. Pero no me caso, no porque no la ame, sino porque la razón debe imponerse sobre la emoción. Yo siento una emoción muy fuerte por ella, pero eso a mí nadie me garantiza que eso sea permanente, en cambio la razón sí. Entonces él impuso un argumento filosófico para no casarse. Bueno, ustedes pueden buscar por ahí por ChatGPT o por Wikipedia, por Google académico, frases famosas de Kant. Y le va a aparecer una que dice, casarse es bueno, no casarse es mejor. Esa es una de las tantas frases que aunque uno se queda de Kant. Pero hay una que es la del imperativo, que es la que estábamos esperando, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál es la fórmula de la ética para Kant? Entonces él decía, actúa de tal forma y de tal manera que todos tus actos sean elevados a la ley universal. Ese es el imperativo categórico. Actúa de tal forma y de tal manera que todos tus actos sean elevados a la ley universal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo despejo yo esa fórmula? Pues que yo, como ser humano,
Bueno, todos mis actos deben ser honestos. Y en mi cerebro no hay espacio para pensar que los otros son malos. Entonces uno dice, pero eso es imposible, uno siempre, sí, cuando uno, por ejemplo, va en el carro, para en el semáforo y un man se le arrima, sí, que una moneda y con un palo acá, uy, mono, regáleme una moneda, sí, regáleme 200. Generalmente, ¿qué hace uno? Pues uno coge, busca la moneda y le da, porque uno lo hace condicionado, porque qué tal que este man me raye el carro, ¿sí? Y después de que uno le da la moneda, se va, y si va con un pasajero, con un compañero, o si uno va solo, ¿qué es lo primero que uno piensa? Eso es pa' vicio, ¿sí? Entonces, aparte de que la doy con miedo, lo juzgo. Para Kant eso no, ¿sí? Yo debo dar convencido que esa persona es tan buena como yo. O mejor no dé, dicen las lecturas de él. Si usted va a dar una limosna, usted no debe pensar en qué va a ser invertido eso. Usted debe pensar que siempre va a ser para algo bueno. Si no lo piensa así, no dé. Usted debe pensar que todo en el mundo son buenos tal como usted. Y como usted actúa bien, todo el mundo va a actuar bien. Ese es el imperativo, ese es el pensamiento de Kant. Ahí en tu aula media, entonces, dice, ¿cuáles son las formas de actuar de Kant? Entonces, yo abro ahí y me van a resultar estos. Hay 4 tipos de actos, según Kant, ¿sí? Entonces, actos contrarios al deber, actos contrarios al deber. Contando con todos los medios para salvar a alguien, ¿sí? Es decir, él pone un ejemplo de que alguien se está ahogando. Alguien se está ahogando. Se está ahogando en un río. Contando con todos los medios para salvarlo, y no salvarlo por una deuda de dinero, ya que su muerte libera la deuda. Eso se llama acto contrario al deber y se obra por inclinación. Entonces me explico. Resulta que yo vi al man que se estaba ahogando, ¿sí? Y yo tenía aquí un lazo, una cuerda, tenía un neumático, tenía un salvavidas. Yo sé nadar, tengo todos los medios para salvarlo. Pucha, pero me acordé que le debo 2 millones. Yo me hago el pendejo, me ahogue, porque al ahogarse él, se ahoga la deuda. Entonces, hay mucha gente que actúa así, ¿sí? Ese es el ejemplo del río, pero en la vida real hay gente que deja que transcurran cosas para que el otro se hunda como sea, porque si él se hunde, yo me beneficio. Hay otra forma de actuar. Entonces, él pone otra vez el mismo ejemplo del río, o del ahogado, dice. La persona en el río es el deudor, ¿sí? Y si muere, yo no recuperaría el dinero prestado. Si lo salvo, el deber coincide con la inclinación y es un medio a través del cual conseguiré un fin. Entonces se llaman actos de acuerdo al deber por inclinación mediata. Entonces yo digo, uy, ese man se va a ahogar y fue pucha, y ese man me debe. Entonces yo le tiro un lazo y me salga. Entonces yo no lo salvé a él porque era un ser humano, ni nunca pensé que él piensa como yo. Yo lo salvé porque cada vez que yo lo jalaba, yo pensaba en que estaba salvando mis 2 millones. Y así ocurre en la vida real, ¿cierto? Bueno, yo le voy a ayudar a ese man porque yo sé que si lo ayudo, ¿sí? Muy posiblemente, más adelante él me va a dar un puesto. Entonces, ahí van 2 formas de actuar según Kant. Van 2 formas de actuar según Kant. Miremos otras formas de actuar. Tercero, actos de acuerdo al deber por inclinación inmediata. El otro era mediata, este es inmediato. Cuando alguien a quien amas, ¿sí? Entonces la persona que se está ahogando es mi novia y yo la amo, yo la adoro, ¿sí? Y trato de salvarla. Entonces yo la salvo, es por eso,
también el deber coincide con la inclinación, porque la persona salvada no es un medio, sino un fin en sí misma. Pues pucha, y si ella muere, pues yo me voy a deprimir, ¿sí? No podría vivir sin ella, ¿ya? Y hay la cuarta forma de actuar, cuando cuando es un ser que me es indiferente, pero mi deber es salvarlo y lo hago. Entonces, a mí no me importa que quien se está ahogando me debe, o yo le debo, o yo lo amo, yo lo saco porque es otro ser humano igual a mí. Entonces son actos cumplidos por el deber. Por eso yo les decía, una de las formas de actuar es por el deber, porque así debe ser. Entonces esas son las 4 formas de actuar. Entonces, como el parcial es dentro de 8 días, de estas formas de actuar van a haber preguntas. Sí, van a salir preguntillas ahí. Listo. La lectura para hacer este taller se llama esta. ¿Qué es la ilustración? Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y empieza diciendo, la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. El hombre es menor de edad, pero el mismo culpable es él. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de su minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia del entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él, sin la guía de otro. Sapereude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. Entonces, ¿qué es un hombre ilustrado? Es un hombre mayor de edad. ¿Sí? Es un hombre mayor de edad. Y él sigue hablando. Habla de la pereza, de la cobardía, y después nos da unos ejemplos. Cuando Kant deja plantado por segunda vez a su pareja, él dice, yo quiero hacer uso de mi razón pública. Uso de mi razón pública. ¿Qué es el uso de la razón pública? Es decirle a los demás lo que piensa sin importar, ¿sí? Es decirle a los demás lo que piensa sin importar las consecuencias. De lo contrario, yo haría uso de la razón privada. El uso de la razón privada se llama privada es porque yo me privo de decir lo que pienso, porque temo a alguien. Entonces él también dice, muchos en este mundo vivimos haciendo uso de la razón privada por complacer al otro. El subalterno en el ejército hace uso de su razón privada porque tiene que cumplir el mandato del superior. El que está en el seminario hace uso de su razón privada porque tiene que complacer a su superior, al cardenal o al obispo. El que está en la universidad hace uso de su razón privada porque teme que el profesor lo juzgue. Entonces, él invita a hacer uso de su razón pública, de decir las cosas tal como son, delante del que sea, sin importar. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tal que el jefe me eche, que yo estoy trabajando en una empresa y me eche el jefe? Son cosas para pensar de campo. Voy a volverles a presentar pantalla para ya explicarles el taller como tal. Entonces ustedes deben ir a talleres de la unidad 1, taller 4. Dice, explique la siguiente frase. Razonad tanto como queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Segundo,
construya un ejemplo para el uso público de la razón y otro para el uso privado de la razón. Tercero, ¿qué es la ilustración de acuerdo al material de la lectura? ¿A qué denomina Kant el giro copernicano según el video? ¿Cuál video? Ya les digo cuál video. En una escala de 1 a 10, califique su mayoría de edad y sustente su respuesta. ¿Sí? Entonces, yo les decía al principio, tenemos una ventaja. Y es que este tema de hoy trae un video que explica casi todo calcado como yo se lo dije. Y entonces, acá donde dice materiales, esta parte, mira aquí donde dice Manuel Kant, con esta cadeneta, este enlace, ustedes le dan ahí y lo va a llevar a YouTube y ahí les va a aparecer ese video. Obviamente saltan la propaganda. Manuel